El 19 de diciembre, recordamos a los primeros santos padres de la humanidad. Adán y Eva. Después de haber hecho la creación, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y la puso por nombre Adán. Después de la costilla del hombre hizo a la mujer y le puso por nombre Eva. Y los puso en el jardín del Edén para que cuidaran de la creación. Les dijo que podían comer de todo lo que en ese jardín había excepto del fruto del árbol de la vida y la muerte, ya que al comer del fruto de aquel árbol ciertamente morirían. Vino el diablo vestido como serpiente y le habló a Eva para convencerla de que comiera del árbol de la vida y la muerte, pero Eva le contó que Dios les había dicho que no lo hicieran puesto que morirían al comer de tal fruto. Pero siendo muy astuta la serpiente convenció a Eva que comiera de aquel fruto puesto que al hacerlo sus ojos se abrirían y entonces sería como Dios. Eva le dio de comer a Adán y sabiendo que habían pecado se escondieron de la presencia de Dios. Aunque Eva asumió toda la culpabilidad del pecado original. Debemos considerar que si bien el demonio engañó a Eva, Adán también participó en el pecado, siendo mayor su culpa, pues teóricamente él era mayor, más experimentado y más perfecto que su mujer. Eva adquiere una renovada relevancia en cuanto a que asume la culpa de sus pecados, obrados por ignorancia y no por malicia. En este trabajo se presentará un segundo texto que se remonta a los principios del cristianismo, y que nos indica cómo Eva clama, pidiendo misericordia asumiendo su culpa. A esto se debe que muchos entre los primeros cristianos, llamaran a nuestros primeros padres, como San Adán, y Santa Eva. Libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género.
Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió.
Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho: no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó, y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios le echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, pues, al hombre. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Extracto del libro apócrifo de Adán y Eva. Siglo III. En el tercer día de la creación, Dios plantó el jardín del Edén en la parte oriental de la tierra, en la frontera del mundo hacia el este, más allá de donde sale el sol y donde se encuentra nada más que agua, que abarca todo el mundo, y llega a las fronteras de los cielos. Y al norte del jardín hay un mar de agua, clara y pura para el paladar, a diferencia de cualquier otra cosa, a fin de que, a través de la claridad, uno pueda ver en las profundidades de la tierra. Y cuando un hombre se lava a sí mismo en ella, se convierte limpio en su limpieza, y blanco en su blancura, incluso si fuera oscuro.
Y Dios creó ese mar a su buen parecer, porque él sabía lo que el hombre haría, y así una vez salido del jardín, con motivo de su transgresión, los hombres deberían nacer en la tierra. Entre ellos se encontrarán los justos que van a morir, y cuyas almas irán a Dios, y regresarán en el último día y volverán a su carne, y se bañarán en las aguas de ese mar, y se arrepentirán de sus pecados. Pero cuando Dios echó a Adán del jardín, él no lo ubicó en la frontera norte del mismo, para que él y Eva no puedan acercarse al mar de agua donde pudieran lavarse en ella y ser limpiados de sus pecados, y así borrar la transgresión que habían cometido y luego no se acuerden de su castigo. En cuanto a la parte sur del jardín, Dios no quiso que Adán viviera allí, porque, cuando el viento sople desde el norte, hacia el sur, Adán recibiría el grato olor de los árboles del jardín. Por lo cual Dios no puso a Adán y a Eva en el lado sur, para que no fueran capaces de oler su dulce aroma y olvidar así su transgresión y encuentren consuelo en el aroma y no se limpien de su pecado. Una vez más, Dios, que es misericordioso y de gran lástima, y que gobierna todas las cosas de la manera que solo Él sabe, hizo que nuestro padre Adán viva en la frontera occidental del jardín, porque en ese lado de la tierra hay un territorio amplio. Y Dios los mandó a vivir allí, en una cueva, dentro de una gran roca, llamada la Cueva de los Tesoros, que se encontraba por debajo del jardín. Adán y Eva, débiles cuando dejan el jardín. Dios envía su palabra para alentarlos. Sin embargo, cuando nuestros padres, Adán y Eva, salieron del jardín, caminaron la tierra con sus pies, sin saber que estaban caminando. Y cuando llegaron a la apertura de la puerta del jardín, y vieron la amplia extensión de tierra ante ellos, cubierta con piedras grandes y pequeñas, y con arena, temían y temblaban, cayendo sobre sus rostros, por el temor que les sobrevino, y quedaron como muertos. Dado que hasta este momento habían estado en la tierra del jardín, bellamente plantado con todo tipo de árboles, ahora veían a sí mismos, una tierra extraña, que no conocían y nunca habían visto. Además se encontraban en el jardín, llenos de la gracia y de una brillante naturaleza, y no había envuelto sus corazones hacia las cosas terrenales. Por esto, Dios tuvo piedad de ellos, y cuando los vio disminuidos ante la puerta del jardín, les envió su palabra a nuestro padre, Adán y a Eva, en su estado caído. Y Dios dijo a Adán: he ordenado sobre esta tierra días y años, y tú y tu descendencia vivirán en pie en ella, hasta que los días y años se cumplan, cuando las palabras que te crearon, y las que te hicieron salir del jardín, tras tu transgresión, sean pronunciadas, sí, cuando la palabra se guarde de nuevo, pasados los 5 días y medio y se vean cumplidos. Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, y de los grandes 5 días y medio, no pudo entender el significado de ellos. Adán estaba pensando que solo habría 5 días y medio desde él, hasta el fin del mundo. Y Adán gritó, y oró a Dios para que se le explicara esto. Entonces Dios en su misericordia para con Adán, que lo hizo a su propia imagen y semejanza, le explicó, que estos 5 días y medio, son realmente 5500 años, y cómo es que vendría y lo salvaría a él y a sus descendientes. Pero antes de todo esto, Dios hizo un pacto con nuestro padre Adán, en los mismos términos, antes de que saliera del jardín, en el árbol de donde Eva tomó del fruto y se lo dio a él para que coma. Porque, cuando nuestro padre Adán salió del jardín, pasó por donde estaba este árbol, y vio cómo Dios le había cambiado la apariencia, dándole otra forma, una forma arrugada. Y como Adán salió hacia donde temía, temblando cayó, y Dios en su misericordia le levantó, y luego hizo este pacto con él. Y otra vez, cuando Adán fue por la puerta del jardín, y vio al querubín con una espada de fuego parpadeante en la mano, y que el querubín crecía enfadado y lo veía mal, tanto a Adán como a Eva, le tuvo mucho temor, y pensó si esto significaba la muerte. Así que cayeron sobre sus rostros, temblando de miedo. Pero en realidad, el ángel tenía pena por ellos y mostrando misericordia, subió al cielo y orando al Señor, dijo: Señor, me enviaste a ver la puerta del jardín, con una espada de fuego. Pero cuando tus siervos, Adán y Eva, me vieron, cayeron sobre sus rostros, y estuvieron muertos de miedo. Oh mi Señor, ¿qué vamos a hacer con tus siervos?
Entonces Dios tuvo piedad de ellos, y les mostró misericordia, y envió a su ángel para mantener el jardín. Y la palabra del Señor vino a Adán y Eva, y les dijo: Adán, te dije que al final de los 5 días y medio, iba a enviar mi palabra. Fortalece tu corazón, por tanto, y permanece en la cueva de los tesoros, de la que te he hablado. Cuando Adán escuchó esta palabra de Dios, fue confortado por las palabras que Dios le había dicho. También le dijo la forma en que lo salvaría. Sin embargo, Adán y Eva lloraron por haber salido del jardín, su primera casa. Y de hecho, cuando Adán miró que su carne fue alterada, lloraba amargamente junto con Eva, por lo que habían hecho. Y ellos caminaron y se dirigieron suavemente hacia abajo en la cueva de tesoros. Y cuando la vieron, Adán gritó sobre sí mismo y dijo a Eva: mira esta cueva, parece una cárcel de castigo para nosotros en este mundo. ¿Qué es esto en comparación con el jardín? ¿No hay aquí tanta estrechez comparándola con el espacio que tiene lo demás? ¿Qué es esta piedra, por el lado de los huertos? ¿Cuál es la oscuridad de esta caverna, en comparación con la luz del jardín? ¿Qué es esta cornisa de roca que protege a la vivienda, en comparación con la misericordia del Señor que nos rodeaba? ¿Cuál es el suelo de esta cueva en comparación con el jardín del Edén? Esta tierra está llena de piedras, en cambio en el jardín estaban plantados todo tipo de árboles frutales deliciosos. Y dijo Adán a Eva: nuestros ojos antes miraban ángeles alabando en el cielo, y ellos también a nosotros, sin cesar. Pero ahora no vemos como lo hacíamos. Nuestros ojos se han vuelto de carne y no pueden ver como antes. Dice de nuevo Adán a Eva: ¿cuál es nuestro cuerpo el día de hoy, en comparación con lo que fue en los antiguos días, cuando vivíamos en el jardín? Después de esto, Adán no quiso entrar en la cueva. Mirando el marco de roca, no se atrevía a cruzarlo para entrar. Pero él, plegado a las órdenes de Dios, se dice a sí mismo: si no entro en la cueva, seré una vez más un transgresor. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva, y estaban rezando, en su propia lengua, que para nosotros es desconocida, pero que ellos conocían bien. Y cuando oraban, Adán levantó sus ojos y vio la piedra y el techo de la cueva que les cubría y les impedía ver el cielo y a las criaturas de Dios. Así que se puso a llorar y golpeando con fuerza sobre su pecho, cayó al suelo como muerto. Y Eva se sentó llorando a su lado, porque ella creyó que estaba muerto. Entonces levantándose, dirige sus manos hacia Dios, y apela a Él, pidiéndole misericordia y piedad, diciendo: oh Dios, perdona mi pecado, el pecado que he cometido, y no te acuerdes de él ni te pongas en mi contra. Porque yo he sido la causante de que tu siervo caiga en el jardín, y que estemos condenados en esta tierra. De que hayamos pasado de la luz, a esta oscuridad, y de la casa de alegría, a esta prisión. Oh Dios, mira a tu siervo, caído de esta manera, y llévalo de vuelta a la vida, que pueda llorar y arrepentirse de su transgresión que cometió a través mío. No te lleves su alma en este momento, permítele vivir y que pueda arrepentirse y hacer tu voluntad, como antes de su muerte. Pero si no deseas devolverle la vida, entonces, oh Señor y Dios, lleva mi alma también y no me dejes en este calabozo, porque yo no podría estar sola, sin él, en este mundo. Porque tú, oh Dios, lo hiciste caer en un profundo sueño, y tomaste un hueso de su costado, y restableciste la carne en el lugar de ella, por tu poder divino, y me tomaste de su hueso, y me hiciste una mujer, brillante como él, con el corazón, las razón y el habla y en carne, igual que a él, y me hiciste después a la semejanza de su aspecto, por tu misericordia y tu poder. Oh Señor, Él y yo somos uno, y tú, oh Dios, Creador nuestro, es el que nos ha hecho en un día. Por lo tanto, oh Dios, devuélvele la vida, para que pueda estar conmigo en esta extraña tierra, por el tiempo que vivamos en ella, como castigo a nuestra transgresión. Pero si no vas a darle vida, entonces llévame como a Él, para que ambos podamos morir el mismo día. Y Eva lloró amargamente, y cayó sobre Adán, en su gran dolor. Y Dios los miró, pues estaban tendidos en el suelo como muertos, debido a su gran dolor. Y decidió aumentarles su comodidad. Por lo tanto, envió Dios su palabra, y les mandó que se pusieran de pie de inmediato. Y el Señor dijo a Adán y a Eva:
Ustedes han transgredido por su propia y libre voluntad, y salieron del jardín en el que yo los había colocado. Por su propia y libre voluntad han transgredido a través de su deseo por la divinidad, la grandeza, y un estado exaltado, como el que tengo, así que yo les privé de la naturaleza brillante, que entonces tenían, y los hice salir del jardín, a esta tierra, áspera y llena de problemas. Si tan solo no hubieran transgredido mi mandamiento y habrían guardado mi derecho, y no hubieran comido del fruto del árbol que le dije que no comieran, pues habían árboles frutales en el jardín, unos mejores que otros. Pero el malvado Satanás no mantuvo su fe y no tenía buenas intenciones hacia mí, y a pesar que yo lo había creado, me consideró inútil, y solicitó la divinidad para sí mismo. Por esto yo lo arrojé del cielo, pues ya no podía permanecer en su primera morada. Él fue el que hizo el árbol agradable a sus ojos, hasta que comieron, creyendo en sus palabras. Así fue transgredido mi mandamiento, por lo tanto, he traído a usted todos estos dolores. Porque yo soy Dios el Creador, que, cuando creé a mis criaturas, no tuve la intención de destruirlas. Sin embargo, después de haber despertado tanto mi enojo, los castigué con graves plagas, hasta que se arrepientan. Pero, si por el contrario, siguen endureciendo su corazón, en su transgresión, estarán bajo maldición para siempre. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, lloraron y se entristecieron aún más, pero Dios trajo fortalecimiento a sus corazones, pues ahora sentí que el Señor era para ellos como un padre y una madre, y por esta misma razón, lloraron ante Él, y le pidieron misericordia. Entonces Dios tuvo piedad de ellos, y les dijo: Oh Adán, he hecho mi pacto con ustedes, y no voy a cambiar, ni voy a dejar que vuelvan al jardín, hasta que mi pacto de los grandes 5,5 días se cumpla. Entonces dijo Adán a Dios: Señor, nos creaste y nos hiciste aptos para estar en el jardín, y antes de que transgrediéramos tu mandamiento, hiciste que todas las bestias vengan a mí, para que les ponga nombre. Tu gracia fue entonces sobre mí y nombré a cada uno de acuerdo a tu mente, e hiciste que todos ellos estén sujetos a mí. Pero ahora, oh Señor Dios, que he transgredido tu mandamiento, todas las bestias se pondrán en contra mío y me van a devorar, y también a Eva tu sierva, y les cortaste la vida de la faz de la tierra. Por lo tanto, te ruego, oh Dios, que nos has hecho salir del jardín, y nos has hecho estar en esta tierra extraña, no dejes que las bestias nos ataquen. Cuando el Señor escuchó estas palabras de Adán, sintió piedad de él, porque lo que Adán dijo respecto a que las bestias del campo los atacarían era cierto, debido a que Dios estaba enojado por la transgresión que ellos cometieron. Entonces Dios mandó a las bestias, y a las aves, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que vengan a donde Adán y se familiaricen con él, y que no tengan problemas con él y con Eva, ni con ninguno de sus hijos buenos y justos. Entonces todas las bestias rindieron homenaje a Adán, según el mandamiento de Dios, excepto la serpiente, contra la que Dios estaba enojado y no llegó a Adán, con las bestias. Entonces Adán lloró y dijo: Oh Dios, cuando vivíamos en el jardín, nuestros corazones se alegraban porque veíamos a los ángeles cantando alabanzas en el cielo, pero ahora no podemos ver como antes, y cuando entramos en esa cueva toda la creación se nos fue oculta y no la podemos apreciar. Entonces el Señor Dios dijo a Adán: Cuando estaban sometidos a mí, ustedes tenían una naturaleza brillante por dentro, por esta razón podían ver las cosas celestiales. Pero después de su transgresión, su naturaleza brillante les fue quitada y ya no pueden ver las cosas celestiales, solo lo que es de la tierra y que está al alcance de sus manos, la capacidad de la carne, que es brutal. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, referente a su camino, lo alabaron y adoraron con un corazón triste. Y Dios se apartó de ellos. Entonces Adán y Eva salieron de la cueva de los tesoros, y se dirigieron cerca de la puerta del jardín, y allí se echaron a llorar pues solo habían llegado a las afueras, mas no pudieron entrar. Adán y Eva fueron a la puerta sur del jardín, y encontraron allí el agua que regaba el jardín, desde la raíz del árbol de la vida, y que se divide de allí en 4 ríos de la tierra. Se dirigieron cerca del agua, aguardando, y vieron que era el agua que daba vida a la raíz del árbol de la vida en el jardín.
Y lloraba Adán amargamente, y golpeó su pecho, por haber sido echado del jardín, y dijo a Eva: ¿por qué has traído sobre mí, sobre ti y principalmente sobre nuestros descendientes, estas plagas y castigos? Y Eva le dijo: ¿qué es lo que has visto que te ha causado tal tristeza y te ha hecho hablarme de esta manera? Respondiéndole Adán, le dijo: ¿no ves esta agua que estuvo con nosotros en el jardín y que regaba los árboles del jardín, y se divide en ramas? Y nosotros, cuando estábamos en el jardín, no nos preocupábamos por él, pero desde que vinimos a esta tierra extraña, todo ha sido difícil y hasta lo necesitamos para nuestro cuerpo. Pero cuando Eva escuchó estas palabras, lloró, y era tanto el dolor de su llanto, que cayeron en el agua, y quedándose tendidos en el agua, empezaron a ahogarse, pues así estaba estipulado que la vida de los seres debía terminar de alguna manera. Entonces Dios, que es clemente y misericordioso, extiende su mano en el agua, y viendo que estaban cerca de la muerte, envía a su ángel, el cual los sacó del agua y los llevó a la orilla y estaban como muertos. Entonces el ángel subió a Dios y dijo: oh Dios, tus criaturas han dado su último respiro. Entonces Dios envió a su palabra a Adán y Eva, y los levantó de la muerte. Y dijo Adán, después de haberse levantado: oh Dios, mientras nosotros estábamos en el jardín, no necesitábamos del agua, pero desde que vinimos a esta tierra no podemos vivir sin ella. Entonces Dios dijo a Adán: mientras ustedes estaban en obediencia a mí y eran como un ángel brillante, no sabían de esta agua. Pero ahora que han transgredido mi mandamiento, no pueden hacer nada sin el agua, pues la necesitan para lavar su cuerpo y hacerlo crecer. Por ahora es igual que la de las bestias, y es por falta de agua. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, exclamaron con un grito amargo, y Adán suplicó a Dios que les permitiera regresar al jardín, y les dé una segunda oportunidad. Dios le dijo a Adán: te he hecho una promesa, cuando esa promesa se haya cumplido, yo te llevaré de nuevo al jardín, a ti y a tus descendientes justos. Y Dios dejó de hablar con Adán. Y dijo Adán a Eva: no vamos a beber de esta agua, aunque tengamos que morir. Oh Eva, cuando esta agua entra en nuestro interior, nos aumenta nuestras penas y la de nuestros descendientes. Tanto Adán como Eva se alejaron del agua y sin probar de ella entraron en la cueva de los tesoros. Ya adentro, Adán no podía ver a Eva, ni Eva podía ver a Adán, por la profunda oscuridad que allí había, solamente escuchaban los ruidos que hacían. Entonces gritó Adán, en una profunda aflicción, y se golpeó el pecho, y levantándose dijo a Eva: ¿dónde estás? Y ella le dijo: estoy de pie en esta oscuridad. A continuación, le dijo: recuerdo la naturaleza brillante que teníamos cuando vivíamos en el jardín. Oh Eva. Recuerdo que la gloria descansaba sobre nosotros en el jardín. Oh Eva. Recuerdo que los árboles nos tapaban en el jardín mientras nos mudamos entre ellos. Oh Eva. Recuerdo que mientras estábamos en el jardín, no conocíamos ni el día ni la noche. Pienso en el árbol de la vida, debajo del cual fluía el agua, y que arrojaba sobre nosotros más luz. Recuerdo, oh Eva, la tierra del jardín, y el brillo del mismo. En el jardín no había oscuridad, mientras vivíamos en él. Pero ahora que hemos entrado a esta cueva de los tesoros, la oscuridad nos rodea por todas partes y no podemos vernos el uno al otro y todo el placer de esta vida ha llegado a su fin. Entonces Adán se golpeó el pecho, él y Eva lloraron toda la noche hasta que rompió el amanecer y suspiraron a lo largo de toda la noche. Y Adán, golpeándose a sí mismo, se tiró sobre el terreno en la cueva, lleno de amargo dolor, y debido a la oscuridad, y se mantuvo allí como muerto. Y Eva escuchó el ruido que hizo Adán al caer sobre el terreno. Y tanteando, lo toca y lo siente frío como si fuera un cadáver. Entonces con miedo se quedó sin palabras, y se mantuvo cerca de él. Pero el Señor, que es misericordioso, aguardaba a Adán y Eva en el silencio de la oscuridad. Y la palabra de Dios vino a Adán y le levantó de su estado, y abrió la boca de Eva para que hablar. Adán se puso de pie en la cueva y dijo: oh Dios, ¿por qué se ha ido la luz de nosotros y ha llegado la oscuridad? ¿Por qué nos dejas en esta larga oscuridad? ¿Por qué dura esta peste? ¿Y esta oscuridad, oh Señor, dónde estaba antes? No podíamos vernos entre sí.
En todo el tiempo que estuvimos en el jardín no la vimos, ni siquiera sabíamos que existía. Eva no me era oculta, ni yo a ella, y no había oscuridad que nos separara. Tanto ella, como yo, estábamos ambos en una luz brillante. La veía y me veía. Sin embargo, ahora, dentro de esta cueva, la oscuridad nos ha cubierto, y nos separa el uno del otro, y no podemos vernos. Oh Señor, ¿entonces es una plaga esta oscuridad? Entonces cuando Dios, que es misericordioso y lleno de piedad, escuchó la voz de Adán, le dijo: Oh Adán, siempre, cuando el ángel bueno me era obediente, una luz brillante recaía sobre él y sobre sus anfitriones. Pero cuando transgredió mi mandamiento, yo le privé de ese carácter brillante, y se convirtió en oscuridad. Y cuando él estaba en los cielos, en los reinos de la luz, él no sabía nada de oscuridad. Pero él transgredió, y le hice caer del cielo a la tierra, y esta oscuridad es la que venía con él. Y tú, oh Adán, mientras estabas en mi jardín y eras obediente a mí, la luz brillante de descanso era sobre ti también. Pero cuando me enteré de tu transgresión, te privé de esta luz brillante. Sin embargo, por mi misericordia, yo no te convertiré en oscuridad, pero te he hecho un cuerpo de carne, y te di una piel que pueda soportar el frío y el calor. Si yo hubiera dejado que toda mi ira caiga sobre ti y sobre Eva, entonces los hubiera destruido convirtiéndolos en oscuridad y hubiera sido como si los hubiese matado. Pero en mi misericordia, te he hecho así como eres ahora, y aun cuando transgrediste mi mandamiento, te saqué del paraíso, te mandé a esta tierra y te ordené que entrarás en esta cueva, la que se llama la cueva de los tesoros, con la oscuridad a la que te refieres. Esta oscuridad, oh Adán, es la noche, y que no te engañe, no dura para siempre, solo 12 horas, y cuando haya terminado, volverá el día. No te aflijas y no te turbes y no digas en tu corazón que esta oscuridad es larga y que te envíe una peste. Fortalece tu corazón, y que no tenga miedo. Esta oscuridad no es un castigo. Pero, oh Adán, he hecho el día, y hemos puesto el sol en ella para dar luz, con el fin de que tú y tus hijos puedan hacer su trabajo. Porque yo sabía que habría pecado y transgresión y que saldrías a esta tierra. Sin embargo, hablemos sobre tu caída y tu salida del jardín y tu entrada a esta tierra. Te hice de la luz y he querido poner esto de manifiesto a los hijos de la luz y a ti así como eres. Pero un día no se guardó mi mandamiento, después que había terminado la creación y vi que todo era bueno y lo bendije. Entonces, en relación con el árbol, yo te mandé que no comieras de él. Sin embargo, Satanás, que es engañador por sí mismo, te engañó a ti también. Yo te di a conocer la existencia de este árbol, no para que te acerques a él, y te dije que no comieras de su fruto, ni que gustes de él, ni aun que lo veas atractivo ni codiciable. Pero si yo no te hubiera dicho sobre este árbol, ni te hubiera puesto un mandamiento sobre él y hubieras comido del fruto, hubieras pecado, esto sería un delito mío por no haberte dado una orden y toda la culpa sería solamente mía. Pero yo te mandé, y te advertí y caíste. Así mis criaturas no me pueden culpar y la culpa cae solo sobre ellos. Y, oh Adán, he hecho el día para que tú y tu descendencia pueda trabajar. Y he hecho la noche para que descansen de sus trabajos, y para que las bestias del campo puedan ir por la noche a buscar sus alimentos. La oscuridad de la noche seguirá un poco más, oh Adán, la luz del día pronto aparecerá. A continuación, Adán dijo a Dios: Oh Señor, tome usted mi alma, y quisiera no ver este pesimismo más, o me retírame a algún lugar donde no haya oscuridad. Pero el Señor Dios dijo a Adán: de hecho yo te digo que esta oscuridad pasará sobre ti todos los días que he determinado sobre ti, hasta el cumplimiento de mi pacto, cuando te traiga de vuelta a este lugar, y tendrás una casa de luz que durará por siempre, y en ella no habrá oscuridad. Yo te llevaré al reino de los cielos. Una vez más dijo Dios a Adán: toda esta miseria que ha caído sobre ti a causa de tu transgresión, no te libra de la mano de Satanás ni te puede salvar. Pero yo lo haré, yo te salvaré, cuando baje del cielo y me convierta en carne como la de tus descendientes, y sufriré de lo mismo que tú sufres, y entonces esta oscuridad que ahora sientes en esta cueva yo la llevaré a la tumba, cuando venga entre tus descendientes.
Y yo, que estoy sin años, estaré sujeto a la cuenta de los años, de los tiempos, de los meses y de los días, y voy a ser contado como un hijo más de los hombres, con el fin de salvar. Cuando la maldita serpiente que había aumentado su cola les estaba unida a la cabeza, vio a Adán y a Eva, sus ojos se pusieron rojos de sangre, y actuó como si fuera a matarlos. Fue directo a Eva y corrió tras ella, mientras que Adán, estando de pie, gritó porque no tenía un palo en su mano y no sabía cómo matar a un animal. Pero con un corazón ardiente por Eva, Adán se acercó a la serpiente, y la cogió por la cola. Este luego se volteó y les dijo: «Oh Adán, por ti y por Eva, ahora me arrastro sobre mi vientre». Luego, con su gran fuerza, tiró abajo a Adán y a Eva y los apretaba intentando matarlos. Pero Dios envió un ángel que arrojó a la serpiente fuera de ellos, y los restauró. Entonces la palabra de Dios vino a la serpiente, y dijo: «La primera vez solo te hice arrastrarte sobre tu vientre, pero no te quité la expresión. Esta vez, sin embargo, te quitaré la facultad de hablar y estarás muda, ya que en la primera vez, hiciste que mis criaturas fueran arruinadas y ahora has intentado matarlas». Entonces la serpiente quedó muda y no pudo hablar más. Y un viento soplaba hacia abajo desde el cielo por el mandato de Dios y se llevó a la serpiente lejos de Adán y Eva, cayendo a las orillas del mar, donde hoy es la India. Entonces Adán y Eva adoraron ante Dios y le dieron gracias, y le alabaron por haberlos librado de la muerte. Y dijo a Adán: «Oh Adán, toda esta miseria que has traído a ti mismo, no afectará mi decisión ni va a modificar mi pacto de 500 años, como ya dije luego de haber sido levantado». Adán dijo a Dios: «Yo me seco con este calor y me desmayo estando de pie, no deseo estar en este mundo y no sé hasta cuándo me tendrás en este». Entonces el Señor Dios le dijo: «Oh Adán, ahora no te sacaré de este mundo, no hasta que hayas cumplido los días que te están designados. Entonces lo sacaré fuera de esta tierra». Y Adán dijo a Dios: «Cuando yo estaba en el jardín, no había ni calor, ni debilidad, ni temores, ni miedo, ni había que caminar tanto, pero desde que llegué a esta tierra, solo vivo en aflicción». Entonces Dios dijo a Adán: «Era así porque vivían bajo mis mandamientos, mi luz y mi gracia estaban sobre ti, pero cuando transgrediste mi mandamiento, el dolor y la miseria te han llegado en esta tierra». Y Adán gritó y dijo: «Oh Señor, no me cortes de tu presencia, ni me castigues con fuertes plagas y no me devuelvas según mi pecado, porque nosotros por nuestra voluntad pecamos, transgrediendo tus mandamientos y haciendo caso omiso de tus palabras y haciendo según nuestra voluntad, tratamos de hacernos dioses, queriendo igualarnos a ti porque fuimos engañados por el diablo». Entonces Dios dijo a Adán de nuevo: «Porque tú mismo tuviste que soportar el miedo, el temblor, la debilidad, el sufrimiento en esta tierra y tener que caminar tanto pasando esta montaña y morir en ella, yo mismo lo voy a pasar, a fin de salvarte». Entonces Adán lloró más amargamente diciendo: «Oh Dios, tienes tanta piedad de mí, tanto como para traer sobre ti mismo lo que he hecho». Entonces Adán y Eva, parados sobre sus pies, se fortalecieron a sí mismos. Entonces Adán dijo a Dios: «Yo estaba pensando con ponerle fin a mi vida de una vez por haber transgredido tus mandamientos y por haber perdido el hermoso jardín y la luz brillante de la que ahora estoy privado y por no poder alabarte como antes. Sin embargo, en tu bondad, oh Dios, no te has deshecho de mí por completo y has sido favorable conmigo devolviéndome la vida después de morir. Y así se ha hecho saber que eres un Dios misericordioso, que no quiere que nadie perezca, que le encanta que uno no caiga, y que no condena toda la crueldad, el mal, y por la que seríamos destruidos». Luego Adán se mantuvo en silencio. Y la palabra de Dios vino a él, y le bendijo, y reconfortándole, hizo un pacto con él, que él le guardaría hasta el final del día determinado para él. Entonces, fue la primera ofrenda que Adán hizo a Dios, y desde ese día fue su costumbre hacerlo. Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo: «Adán, si te trajera el sol para que nunca se moviera de ti, los días, meses y años pararían y el pacto que he hecho contigo nunca se cumpliría, y serían abandonados y atrapados en una perpetua peste y no encontrarían donde guarecerse».
Más bien, vive y trae calma a tu alma, mientras vivas, día y noche habrá, que te traerán descanso, hasta el cumplimiento de los días, y el momento en que mi pacto se cumpla. Entonces yo vendré y te guardaré, oh Adán. Porque no quiero que seas dañado. Y cuando recuerde las maravillas con las que vivías y las cosas buenas que tenías y por qué razón perdiste todo ello, entonces yo voluntariamente tendré de ti misericordia. Pero yo no puedo alterar el pacto que he pronunciado, de lo contrario te habría traído de vuelta al jardín. Pero cuando el pacto se cumpla, te pondré a ti y a tu descendencia en una tierra de alegría, donde no existirá ni el dolor ni la tristeza, donde vivirán llenos de gozo, la luz nunca se apagará y la alabanza nunca cesará y este hermoso jardín no tendrá final. Adán y Eva oraban hasta que la oscuridad de la noche cayó sobre ellos, y Adán y Eva no pudieron verse otra vez. Y se mantuvieron de pie en la oración. Cuando Satanás, que odia a todos los buenos, vio cómo se siguieron en la oración, y cómo Dios tenía comunión con ellos, y los reconfortaba, y cómo había aceptado su ofrenda, hizo una aparición. Comenzó con la transformación de sus anfitriones. De sus manos salía destellante fuego, y se encontraban en una gran luz. Luego puso su trono cerca de la boca de la cueva porque no podía entrar, debido a las oraciones de ellos, y arrojaba la luz por dentro de la cueva, hasta donde estaban Adán y Eva, entonces sus anfitriones cantaban alabanzas. Y Satanás hizo esto, con el fin de que cuando Adán viera la luz, pensara que era una luz celestial y que los ángeles han venido para traerles luz en medio de su oscuridad. Así que, cuando Adán los viera, cedería ante su presencia y otra vez sería humillado delante de Dios. Pero cuando Adán y Eva vieron la luz, creyeron que era real, y se fortalecieron sus corazones, sin embargo, estaban como temblando, y Adán dijo a Eva: mira esa gran luz, y las muchas alabanzas que se entonan, pero lo hacen fuera de la cueva, y no entran y pregunta: ¿por qué no nos dicen qué es lo que quieren, de dónde son y cuál es el significado de sus muchas alabanzas y la luz que despiden y por qué no entran? Si fueran de Dios, entrarían en la cueva con nosotros, y nos dirían el motivo por el que fueron enviados. Entonces Adán se puso de pie y oró a Dios con un corazón ardiente, y dijo: oh Señor, ¿existe en el mundo otro Dios aparte de ti, que creara a los ángeles y los llenara de luz y los enviara y viniera con ellos a nosotros para mantenernos? Pero, mira, vemos que esos ángeles anfitriones están en la entrada de la cueva, envueltos en gran luz y cantan alabanzas en voz alta. Si son de algún otro Dios, dímelo, y si tú los has enviado, háblame y dime por qué los has enviado. No bien había terminado de hablar, cuando un ángel del Señor se le aparece en la cueva y le dice: Adán, no tengas miedo, se trata de Satanás y sus anfitriones que desean engañarlos otra vez. La primera vez se ocultó en la serpiente y ahora se disfraza de ángel de luz, de tal manera que si ustedes lo adoraban, él los haría sus esclavos delante del mismo Dios. Entonces el ángel fue hasta la puerta de la cueva y se apoderó de Satanás y lo despojó de la pretensión que había asumido y lo llevó delante de Adán con la apariencia real que tenía, una apariencia horrible, que Adán y Eva tuvieron miedo al verlo. Y el ángel le dice a Adán: esta horrible forma es la que tiene desde el momento que Dios lo echó del cielo, no podía haberse presentado a ustedes con ella, así que tomó la apariencia de ángel de luz. Entonces el ángel llevó fuera a Satanás y sus anfitriones, lejos de Adán y Eva, y les dijo: no tengan temor, pues el Dios que los creó, los fortalecerá. Y el ángel se fue. Luego Satanás, que odia a todos los buenos, dice a Adán: oh Adán, yo soy un ángel del gran Dios, y he aquí los anfitriones que me rodean. Dios nos ha enviado para llevarte a ti y a Eva a la frontera norte del jardín para que se bañen en las aguas del mar y regresen a su antiguo gozo. Regresando al jardín, estas palabras penetraron en el corazón de Adán y Eva. Sin embargo, Dios no trajo palabra alguna a Adán, ni le hizo comprender lo que pasaba. Quería probar su fuerza y ver si era capaz de soportar la prueba o si cedería como cuando estuvo en el jardín, en presencia de Eva. Entonces llamó Satanás a Adán y a Eva, y les dijo: he aquí, vamos a las orillas del mar, y ellos empezaron a ir. Y lo siguieron a poca distancia.
Pero cuando llegaron a la montaña al norte del jardín, una montaña muy alta, sin ningún tipo de medidas para la parte superior del mismo, el diablo se acerca a Adán y a Eva, y los hizo subir a la cima de la montaña, para poderlos empujar y tirarlos hacia abajo y así librarse de ellos, a fin de que la tierra solo sea de él y sus huestes de maldad. Sin embargo, cuando el misericordioso Dios vio que Satanás deseaba matar a Adán con sus muchos trucos, y vio que Adán era manso y sin engaño, Dios habló a Satanás en voz alta. Entonces él y sus anfitriones huyeron, y Adán y Eva se mantuvieron de pie en la cima de la montaña, y de allí pudieron ver hacia abajo, el gran mundo, pero no vieron a ninguno de los anfitriones de Satanás que los habían traído a ella. Ellos lloraron, tanto Adán como Eva, ante Dios, y suplicaron perdón a él. Luego vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo: Adán, debes saber que Satanás trata de engañarte a ti y toda tu descendencia después de ti. Y Adán exclamó ante el Señor Dios, en oración o súplica para que le diera algo del huerto para sentirse confortado. Y Dios consideró el pensamiento de Adán, y envió al ángel Miguel, y en lo que respecta al mar que llega hasta la India, que tomara de allí unas barras de oro y se los lleve a Adán. Esto hizo Dios en su sabiduría, a fin de que estas barras de oro dieran luz en la cueva durante la noche y ya no tengan miedo por la oscuridad. Entonces el ángel Miguel bajó por orden de Dios, y tomó las barras de oro como Dios había mandado y las trajeron a su presencia. Después de estas cosas, Dios mandó al ángel Gabriel a que bajara al jardín a decirle al querubín custodio: He aquí Dios me ha enviado entrar al jardín para tomar de él el dulce olor del incienso y dárselo a Adán. Entonces el ángel Gabriel bajó por orden de Dios al jardín, y le dijo al querubín como Dios le había mandado. El querubín entonces dijo: Bien. Y pasó Gabriel y tomó el incienso. Entonces Dios mandó a su ángel Rafael a bajar al jardín, y hablar con el querubín para que tomase mirra y dársela a Adán, y el ángel Rafael bajó y le dijo al querubín como Dios le había mandado, y el querubín dijo: Bueno. Luego pasó Rafael y tomó la mirra. Las barras de oro fueron del mar de la India, donde hay piedras preciosas. El incienso era de la frontera oriental del jardín, y la mirra de la frontera occidental, del lugar donde Adán encontró más amargura para su alma. Y los ángeles traen estas cosas a Dios, por el árbol de la vida, en el jardín. Entonces Dios dijo a los ángeles: Tomen un poco del agua y rocíenla sobre Adán y Eva, para que sean reconfortados en su dolor y dénsela. Y los ángeles hicieron como Dios les había mandado, y dieron todas esas cosas a Adán y a Eva en la cima de la montaña en que Satanás los había colocado, y donde él intentó asesinarlos. Y cuando Adán vio las barras de oro, el incienso y la mirra, fue conmovido a punto de que se puso a llorar y se alegró porque pensó que el oro era un símbolo del reino de donde había salido, que el incienso era un símbolo de la luz brillante con la que estaba vestido, y que la mirra era un símbolo de la tristeza en la que le ha tocado vivir. Después de estas cosas, Dios dijo a Adán: Me pediste que te diese algo del jardín para sentirte confortado, y aquí te he dado estas tres cosas sabiendo que confías en el pacto que he hecho con ustedes. Cuando yo venga en carne, los reyes me traerán oro, incienso y mirra. Oro como muestra de mi realeza, incienso como muestra de mi divinidad y mirra por el sufrimiento y la muerte que he de pasar. Pero, Adán, se han puesto estas tres dentro de la cueva para que el oro les dé luz durante la noche, el incienso para que sientan el aroma dulce que descansa y la mirra para que sean confortados del dolor. Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, empezó a adorarlo y junto con Eva le dieron las gracias porque Dios había mostrado misericordia con ellos. Entonces Dios mandó a los tres ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, a cada uno de ellos para que den a Adán lo que habían traído, y así lo hicieron uno a uno. Y Dios mandó a Suriel y a Salatiel que llevaran a Adán y a Eva de la montaña hacia la cueva de los tesoros. A continuación, el que odia a todos los buenos, no fue a donde Adán, pero sí fue a donde Eva, y tomó la forma de un ángel de Dios, y alabando con regocijo le dijo: La paz esté contigo. Mucho gusto y regocijo. Dios es favorable para contigo, y él me ha enviado a Adán. He traído a él las buenas nuevas de salvación, y de a su ser, de luz brillante como tenía al principio.
Y Adán, en su alegría por su restauración, me ha enviado a ti, para que vengas conmigo a fin de que también te corone de luz como a él. Y él me dijo, habla con Eva. Si ella no viene contigo, dile sobre las cosas que se nos dio en la montaña y cómo los ángeles nos trajeron a la cueva de los tesoros y colocamos el oro al sur, el incienso al oriente y la mirra al occidente, así vendrá. Cuando Eva escuchó estas palabras que le dijo, se alegró mucho y pensó que aquel ángel era del Señor y no Satanás disfrazado, así que salió del mar. Satanás empezó a andar y Eva lo siguió hasta que llegó a donde Adán, luego se escondió de ella y Eva no lo vio más. Luego llegó y se puso delante de Adán que estaba en el agua llena de regocijo por el perdón concedido por Dios, y ella lo llamó y Adán se dio vuelta y cuando la vio se puso a llorar y golpeándose el pecho por su dolor, se hundió en el agua. Pero Dios lo miró en su miseria y su estado de gran congoja y le llamó fuera del agua, diciéndole que vaya a donde estaba Eva. Cuando Adán se acercó a Eva, le preguntó ¿quién te dijo que vinieras aquí? Entonces ella le contó sobre el discurso que el ángel le había dicho y que le había parecido verdadero, además le había dicho los que Dios les había dado en la montaña. Pero Adán agraviado, le dio a conocer que había sido Satanás y que la había engañado. Luego Adán tomó a Eva y regresaron a la cueva. Estas cosas que les sucedió la segunda vez que bajaron al agua, 7 días después de su salida del jardín. Ellos estuvieron en ayunas en el agua por 35 días. Pero en total 42 días desde que salieron del jardín. Fue que en la hora tercera del día viernes, que me creaste, me diste mandamiento sobre el árbol al que ni debía acercarme, ni comer de su fruto, porque me dijiste cuando comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás y si me hubieras castigado con la muerte como dijiste, entonces ahora estuviera muerto. Por otra parte, cuando me diste mandamiento sobre el árbol, Eva no estaba conmigo, no la habías creado todavía, ni había estado aún a mi lado, ni había ella escuchado su orden. Entonces, al final de la tercera hora de aquel viernes, oh Señor, me causaste un profundo sueño y estuve abrumado con aquel sueño. Entonces sacaste una costilla de mi costado y la creaste a mi propia imagen y semejanza. Entonces desperté y la vi, supe que era ella, y me dije, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, a partir de ahora será llamada mujer por tu buena voluntad, oh Dios, me pusiste en profundo sueño y trajiste de inmediato a Eva a mi lado y no permitiste que yo fuera testigo de cómo la hiciste. Oh mi Señor, ¿cómo es posible que seas de gran bondad y gran gloria? Y por tu buena voluntad, oh Señor, nos hiciste con órganos brillantes y nos hiciste dos en uno y nos diste de tu gracia y nos llenaste de gloria por virtud de tu Santo Espíritu. Y no teníamos hambre ni sed ni conocíamos la tristeza, ni nuestro corazón desfallecía, ni sufríamos por causa del ayuno. Pero ahora, oh Dios, que hemos transgredido tu mandamiento y se rompió tu ley, nos has llevado a una extraña tierra, causándonos sufrimiento y desfallecimiento, por el hambre y la sed que nos ha sobrevenido. Ahora, pues, oh Dios, oramos pidiéndote que nos des algo de comer del jardín para satisfacer nuestra hambre y saciar nuestra sed. Entonces Dios miró de nuevo a Adán en su llanto y gemido, y su palabra vino a él, y le dijo: Oh Adán, cuando estabas en mi jardín, no sabías qué era tener falta de alimento y de bebida, ni conocías los desmayos, el sufrimiento, ni las magras de la carne, ni lo que significaba que el sueño sea parte de tus ojos. Pero luego de tu transgresión y entrado a esta tierra extraña, todas estas aflicciones han venido sobre ti. Entonces Dios mandó al querubín que mantiene la puerta del jardín con una espada de fuego en su mano, para que tomase algunos de los frutos del árbol de la higuera, para darle a Adán y a Eva. El querubín, obedeciendo el mandato del Señor Dios, entró al jardín y trajo 2 higos en 2 ramas, cada higo estaba colgado de su hoja, estos eran de 2 árboles, entre los cuales Adán y Eva se escondieron cuando Dios se dirigió a pie al jardín y cuando Dios preguntó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió: Oh Dios, aquí estoy. Cuando oyó el sonido de su persona y su voz, y se escondió porque estaba desnudo. El querubín entonces tomó los 2 higos y se los llevó a Adán y a Eva. Pero se los tiró desde cierta distancia, para que no se le acercaran, por motivo de su carne, pues no podían acercarse al fuego.
En un primer momento, los ángeles temblaban a la presencia de Adán y tenían miedo de él, pero ahora era Adán quien temblaba delante de los ángeles y les tenía miedo. Adán se acercó y tomó un higo, y Eva, viniendo también tomó el otro. Y cuando ellos tomaron los higos en sus manos, se vieron mutuamente, y supieron en ese instante, que eran de los árboles entre los cuales se habían escondido. Entonces dijo Adán a Eva: ¿Has visto estos higos y sus hojas? ¿No son acaso de los árboles con los cuales nos cubrimos cuando fuimos despojados de nuestra naturaleza brillante? Mas no sabíamos la miseria y el sufrimiento que nos vendría por comerlos. Ahora, por lo tanto, Eva, vamos a privarnos y no los comeremos y vayamos a pedirle a Dios que nos dé del fruto del árbol de la vida. Así Adán y Eva se privaron de comer los higos. Sin embargo, Adán comenzó a orar a Dios y le suplicó que le diera del fruto del árbol de la vida, diciendo así: Oh Señor, cuando transgredimos tu mandamiento a la hora sexta del día viernes, fuimos despojados de la brillante naturaleza y solo nos mantuvimos en el jardín por 3 horas. Pero en la noche nos hiciste salir de él. Oh Dios, estuvimos en contra tuya cuando transgredimos en una hora y estos juicios y penas nos han llegado ahora. Y desde ese día hasta ahora, ya es el 43º día, rescátanos de esa hora de transgresión. Oh Dios, míranos con ojos de lástima y no tomes venganza de nosotros por nuestra transgresión contra su mandamiento. Oh Dios, danos del fruto del árbol de la vida para que podamos comerla y vivamos, para no ver más sufrimiento ni tener más problemas en esta tierra delante de ti, Señor. Cuando transgredimos tu mandamiento, nos hiciste salir del jardín y enviaste un querubín para resguardar el árbol de la vida y así no podamos comer de su fruto y vivir, y no sabíamos el sufrimiento que nos traería nuestra transgresión. Pero ahora, oh Señor, he aquí, hemos soportado todos estos días, y hemos soportado sufrimientos durante 43 días que debería ser un equivalente por la hora de transgresión. Después de estas cosas la palabra de Dios vino a Adán, y le dijo: Oh Adán, en cuanto a la fruta del árbol de la vida que me has pedido que te dé, no te la voy a dar por ahora hasta que se cumplan los 5500 años. En este momento te daré del fruto del árbol de la vida y entonces comerás y vivirás para siempre, tú y Eva y tus descendientes justos. Sin embargo, estos 43 días no puede corregir la hora en que transgrediste mi mandamiento. Oh Adán, te he dado el fruto del árbol de la higuera para comer, del mismo que usaste para esconderte el día de la transgresión. Anda, come tú y Eva de él. Pero no voy a negar tu petición, ni voy a decepcionar tu esperanza, pues perdurará hasta el cumplimiento del pacto que hice contigo. Adán y Eva oraron a Dios y le pidieron una vez más para que los perdonara y les conceda su petición. Después de esta oración hecha por los dos, Adán comenzó a orar con su voz ante Dios, y dijo: Oh Señor, cuando yo estaba en el jardín y vi el agua que fluía de debajo del árbol de la vida, mi corazón no la deseó, ni tampoco mi cuerpo la necesitó para beber de él. Tampoco tenía sed, porque yo estaba viviendo, por encima de lo que soy ahora. Así que, a fin de vivir y que no requiera de ningún tipo de alimento de la vida humana, ni tampoco del agua de la vida humana, dame del agua de la vida y permíteme beberla para vivir, pues, oh Dios, estoy muerto y mi carne está seca por la sed. Por tu misericordia, oh Dios, me salvaste de las plagas y de los juicios, y me has llevado a una tierra diferente y no me dejaste vivir en el jardín. Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo: Oh Adán, en cuanto a lo que dices, llévame a la tierra que hay descanso, no es esta tierra, es el reino de los cielos, es en el único lugar donde hay descanso. Sin embargo, tú no puedes entrar ahora, solo lo harás cuando se cumpla el tiempo de tu sentencia. Luego, pasado este tiempo, haré que subas al reino de los cielos, tú y tus descendientes justos, y yo les daré lo que ahora me pides. También dijiste: dame del agua de la vida y permíteme beber de ella para vivir, mas te digo, que ahora no se te dará, pero el día en que descienda a los infiernos y rompa las puertas de bronce y desmenuce el reino de hierro, entonces te voy a guardar en misericordia tu alma y las almas de los justos, para darles descanso a mi jardín. Y esto será cuando el fin del mundo haya llegado. Y, una vez más, te daré al agua de la vida que estás buscando, y que no te lo concedo hoy, cuando yo vierta mi sangre en la cabeza, en la tierra del Gólgota.
porque mi sangre será el agua de vida que te daré a ti y a todos tus descendientes que crean en mí, y se les dará el descanso que durará para siempre. El Señor dijo de nuevo a Adán: Adán, cuando estabas en el jardín, todas estas cosas que ahora pasas no los tenías, pero desde que transgredieron mi mandamiento, todos estos sufrimientos han llegado sobre ustedes. Ahora, también, tienen una carne que requiere de alimentos y de bebidas, beban del agua que fluye sobre la faz de la tierra. Porque, Adán, Satanás no ha mantenido su acuerdo contigo, aunque sea un día, pero él te ha privado de la gloria que estaba en tus manos, cuando cediste a su mando. ¿Crees, oh Adán, que él te amó cuando hizo este acuerdo contigo? ¿O que él te amó y desea ponerte en alto? Pero no, Adán, él no lo hace por amor, él desea que pases de la luz a la oscuridad, de un estado de exaltación a uno de degradación, de la gloria a la caída, de la alegría a la tristeza y del descanso, al ayuno y a los desmayos. Dios también dijo a Adán: mira este incendio provocado por Satanás alrededor de la cueva. Mira todo esto que te rodea y que estará presente para ti y tus descendientes, cuando obedezcan sus órdenes, pues estará esta peste cuando bajen a los infiernos, después de muertos. Y verás la potencia de su fuego, que quema a su alrededor y también de tu descendencia. Y tú no serás librado de él, sino hasta que yo venga a ti. Y así como no pudiste entrar a la cueva, debido al gran incendio que la rodeaba, sino hasta que vino mi palabra, es así esta una forma para cuando mi pacto se haya cumplido. Entonces Adán y Eva comenzaron a entrar de nuevo en la cueva. Y cuando llegaron al camino entre el fuego, Satanás soplaba en el fuego como un torbellino, causando que el fuego aumentara a fin de que cubriera a Adán y a Eva y los quemara. Y por la quema de los incendios Adán y Eva gritaron, y dijeron: Oh Señor, sálvanos. No nos consumas por la plaga de este fuego ardiente, por causa de haber transgredido a tus mandamientos. Entonces Dios miró a sus cuerpos, que estaban heridos por el fuego que causó Satanás para quemarlos, y envió Dios a su ángel para que suspendiera el fuego. Mas las heridas de sus cuerpos no se apartaron de ellos. Y Dios dijo a Adán: mira el tipo de amor que Satanás tiene por ustedes, que pretendía darles la divinidad y grandeza y ahora quiere quemarlos con fuego ardiente y pretende destruirlos para que estén lejos de esta tierra. Luego, me buscan, oh Adán, ¿y cuántas veces los he librado de su mano? Porque si así no hubiera sido, hace tiempo los habría destruido. Dios dijo de nuevo a Eva: ¿qué es lo que te prometieron en el jardín diciendo: tan pronto comas el fruto de este árbol, conocerás el bien y el mal y serás tú y tu esposo como dioses? Pero mira, él, Satanás, los ha herido con el fuego del incendio, grabando sus cuerpos con el fuego, para que sientan gusto por el fuego, más que por el jardín, y para que sepan que tiene más poder que ustedes. Los ojos de Satanás han visto lo bueno que ha tomado de ustedes, y en verdad les ha abierto los ojos, y ustedes han visto el jardín que perdieron y han visto el mal que ha llegado de él. Pero en cuanto a la divinidad que prometió, no se las puede dar, ni tampoco todo lo que mencionó en su discurso. Todo esto será amargura para ti y tus descendientes. Cuando los anfitriones oyeron las palabras de Satanás, llegaron a la parte de la montaña donde Adán y Eva estaban dormidos, y tomaron una enorme roca, amplia y sin mancha, y Satanás, pensando para sí mismo, se dijo: si la roca tiene un agujero, puede que al caer sobre ellos no moran y escapen. Entonces les dijo a sus anfitriones: tomen esta piedra, que es plana, y láncenla sobre ellos, y cuando lo hagan, retírense rápidamente. Y lo hicieron como les dijo. Pero a medida que la roca caía de la montaña hacia Adán y Eva, Dios mandó que la roca se convierta en una cúpula sobre ellos para que no les hiciera daño. Y así fue, como Dios lo ordenó. Pero cuando la piedra cayó, toda la tierra tembló con él, y fue sacudido por el tamaño de la roca. Y ya que tembló y sacudió, Adán y Eva se despertaron del sueño, y se encontraron bajo una cúpula de roca. Pero ellos no sabían lo que había ocurrido, porque cuando se durmieron, estaban bajo el cielo y no bajo una cúpula, y cuando la vieron se asustaron. Entonces dijo Adán a Eva: la montaña se ha doblado sobre sí misma y la tierra se ha agitado y temblado por culpa nuestra. ¿Por qué la roca se ha puesto sobre nosotros cubriéndonos? ¿Acaso la intención de Dios fue encerrarnos en esta prisión o que la tierra nos cubriera?
Está enojado con nosotros por haber salido de la cueva, sin su orden, y porque hemos hecho nuestra voluntad sin consultarle, cuando nos fuimos de la cueva y vinimos a este lugar. Entonces Eva dijo: sí, de hecho, la tierra tembló para nuestra causa, y esta roca forma una tienda de campaña sobre nosotros debido a nuestra transgresión. Entonces lo siento, oh Adán, porque nuestro castigo será largo. Y se levantaron y oraron a Dios para saber lo que había acontecido y por qué la roca estaba sobre ellos. A continuación, Adán se puso de pie y oró ante el Señor, para darle a conocer lo que había dado lugar a ese difícil momento. Y Adán oró hasta la mañana. Entonces la palabra de Dios se acercó y dijo: oh Adán, ¿quién te aconsejó salir de la cueva y venir aquí? Y Adán dijo a Dios: oh Señor, hemos llegado a este lugar a causa del calor del fuego, que vino sobre nosotros en el interior de la cueva. Entonces el Señor Dios dijo a Adán: no tengas miedo, he puesto esta cúpula de roca porque la roca de que está hecho sería una peste para ti. Venía de Satanás, el que te había prometido la divinidad y majestad. Es él, el que tiró hacia ustedes la roca a fin de matarlos e impedir que vivan en esta tierra. Pero, por misericordia hacia ti, no permití que la roca cayera sobre ustedes, sino que mandé que se formara con ella una cúpula para protegerlos. Y esta, oh Adán, es una señal de lo que será cuando yo venga en medio de tu descendencia y camine entre ellos. Satanás hará que la gente se ponga en mi contra hasta la muerte, luego una gran roca sellará mi sepultura y estaré dentro por 3 días y 3 noches. Pero al tercer día voy a resucitar y seré de salvación para ti y para toda tu descendencia que crea en mí. ¿Y Adán, no crees que puedas soportar 3 días y 3 noches dentro de esta roca? Y Dios retira su palabra de Adán. Entonces vino la palabra de Dios a Adán y a Eva, y les dijo: esto es lo que se ocultaba en la serpiente, y que les engañó, y les despojó de la prenda de luz y gloria que tenían. Este es quien les prometió majestuosidad y divinidad. ¿Dónde está entonces su belleza? ¿Dónde su divinidad? ¿Dónde su luz? ¿Y qué gloria descansa en él? Ahora su figura es horrible, se ha convertido en abominable entre los ángeles y ha llegado a ser llamado Satanás. Sin embargo, cuando Adán salió y vio su horrible figura, tuvo miedo de él, y le dijo: ¿quién eres? Entonces Satanás respondió y le dijo: soy el que se escondió dentro de la serpiente y habló con Eva y la seduje a comer del árbol y a obedecerme. Soy el que la envió con discursos engañosos para que fuera a donde tú estabas y comieras también y te apartaras del mandato de Dios. Pero cuando Adán escuchó estas palabras de él, le dijo: ¿puedes hacerme un jardín como el que Dios hizo para mí? ¿O puedes vestirme de la misma naturaleza brillante con la que Dios me había vestido? ¿Dónde está la naturaleza divina que prometiste darme? ¿Dónde está todo ese tremendo discurso que tuviste con nosotros en el principio cuando estábamos en el jardín? Entonces Satanás dijo a Adán: ¿crees acaso que todo cuanto les he prometido me gustaría cumplirlo y entregártelo? Por supuesto que no. Pues ni siquiera yo mismo he pensado obtener lo que he prometido. Entonces Dios me dijo: no temas. Cuando te encuentres con Satanás, golpéalo con lo que tienes en tu mano, y no tengas miedo de él, para ti es de vieja data, y él no prevalecerá contra ti. Entonces la palabra de Dios se acercó y les dijo: oh Adán, vayan hasta el oeste de la cueva, hasta llegar a una zona oscura de la tierra, y allí encontrarán alimentos. Y Adán obedeció a la palabra de Dios, y tomó a Eva, y bajaron a la tierra oscura, y allí encontraron trigo creciente y maduro, e higos para comer, y Adán se alegró por ello. Entonces la palabra de Dios vino de nuevo a Adán, y le dijo: toma una parte de este trigo y hagan con él algunos panes para que nutran sus cuerpos. Y dio Dios sabiduría al corazón de ellos para que elaboraran con el maíz, los panes. Adán fue entonces para hacer su ofrenda sobre el altar y comenzó a orar levantando sus manos ante Dios. Entonces Satanás se apresuró y con la fuerte piedra de fierro que tenía golpeó el lado derecho de Adán, perforándolo, del cual fluía sangre y agua. Entonces Adán cayó sobre el altar como un cadáver, y Satanás huyó. Luego vino Eva y tomó a Adán y lo puso debajo del altar y se quedó junto a él, llorando, mientras la sangre de Adán fluía al lado de la ofrenda.
Y Dios miró que Adán moría y envió con su palabra que se pusiese de pie y termine de entregar su ofrenda porque no tiene deficiencia y es de sumo valor. Dios dijo además a Adán: así también me va a suceder cuando baje a la tierra, cuando sea traspasado, pues de mi costado va a salir sangre y agua siendo mi cuerpo ejecutado y ofrecido sobre el altar como la ofrenda perfecta y verdadera. Entonces Dios mandó a Adán terminar su ofrenda, y cuando había terminado, le rindieron culto a Dios y le alabaron por las señales que les había mostrado. Y Dios curó a Adán en un día, el final de las 7 semanas, y que es el 50º día. Entonces Adán y Eva regresaron de la montaña, y entraron en la cueva de los tesoros, tal y como estaban acostumbrados a hacer. Con esto eran ya 140 días en que Adán y Eva habían salido del jardín. Y Dios perdonó a Adán, diciéndole: tengan cuidado de Satanás. Y cuando la luz surgió, dijo Adán a Eva: levántate, vamos a ir por debajo de la montaña, a donde nos dieron el oro, y vamos a pedir al Señor en relación con esta cuestión. Luego Eva dijo: ¿qué asunto es ese, Adán? Y él respondió a ella: eso, de pedirle a Dios que me permita unirme a ti, porque no lo voy a hacer sin su permiso, o si no él nos hará perecer, a ti y a mí. Los demonios, con sus apariciones pecaminosas, han fijado en mi corazón el fuego del pecado. Entonces dijo Eva a Adán: ¿por qué es necesario que vayamos abajo de la montaña? Levantémonos en oración aquí mismo en la cueva y Dios nos dirá si nos es permitido esto que pedimos o no. Adán, entonces se levantó en oración y dijo: oh Dios, tú sabes que hemos transgredido en contra tuya, y desde el momento que transgredimos fuimos despojados de nuestra brillante apariencia y nuestro cuerpo se volvió en brutal, requiriendo de alimento y bebida, como el animal desea. Venimos ante ti, oh Dios, porque no queremos hacer nada sin tu permiso, porque tenemos temor de ti, de que nos vayas a destruir, porque si hacemos sin tu permiso lo que Satanás nos dijo, tú nos harás perecer. Por eso, entonces Señor, toma nuestras almas de nosotros, y haznos libres de esta animal lujuria. Y si no, sepáranos el uno del otro, para estar lejos de los demás. Por otra parte, oh Dios, si nos separas el uno del otro, los demonios nos van a engañar con sus apariciones que se asemejan a nosotros, y destruirán nuestros corazones y nuestros pensamientos queriendo ir a donde los demás. Sin embargo, si cada uno de nosotros no vamos hacia los demás, los demonios vendrán a nosotros en apariciones según nuestra semejanza y nos tentarán constantemente. Aquí Adán terminó su oración. Y Dios consideró las palabras de Adán y vio que era cierto lo que pasaría por aceptar el consejo de Satanás. Y Dios aprobó, que Adán había pensado sobre este asunto y la oración que había ofrecido en su presencia, y su palabra vino y le dijo: oh Adán, si hubieses tenido esta misma precaución antes de que salieras del jardín. Después de eso, Dios envió a su ángel, el que había traído el oro, y al ángel que había traído incienso, y al ángel que había traído la mirra a Adán, a que le informen respecto a su matrimonio con Eva. Entonces los ángeles dijeron a Adán: toma el oro y dáselo a Eva como un regalo de bodas, y la promesa de casarte con ella. Entonces, dale como regalo algo de incienso y de mirra, como muestra que ambos serán una sola carne. Adán obedeció a los ángeles, y tomó el oro y lo puso en la víspera en el seno de su vestido, y prometió casarse con ella tomándola de la mano. Entonces los ángeles mandaron a Adán y a Eva a levantarse y a orar 40 días y 40 noches. Y pasados los días fijados, recién Adán podrá estar con su esposa, para que desde ese momento, tal acto matrimonial sería un acto puro y sin mancilla, para así tener hijos y se multiplicarse sobre la faz de la tierra. Luego, que Adán y Eva recibieron las palabras de los ángeles y los ángeles se apartaron de ellos. Entonces Adán y Eva comenzaron a orar, y continuaron así hasta finales de los 40 días, y entonces fueron y estuvieron juntos, como los ángeles les habían dicho. Y desde el momento en que Adán salió del jardín hasta que se unió a Eva, eran ya 223 días, que son 7 meses y 13 días. Así fue derrotada la guerra que Satanás tuvo contra Adán. Y les tocó vivir en la tierra de trabajo con el fin de mantener sus cuerpos en buen estado de salud, y que continuó hasta los 9 meses de embarazo de Eva, y el tiempo se acercaba cuando ella debería dar a luz.
Luego dijo a Adán, las señales nos indican que esta cueva desde que salimos del jardín es un lugar puro y estaremos orando aquí, de nuevo, por algún tiempo. No es conveniente que dé a luz en este lugar, vayamos a la cúpula de roca que Dios nos hizo de refugio, librándolos de la mala intención de Satanás de matarnos con una gran piedra. Adán luego tomó a Eva de la cueva y cuando llegó el momento de dar a luz, ella se asustó mucho. Y Adán sintió mucha compasión, y estaba muy preocupado por ella porque creía que estaba cerca de la muerte y las palabras de Dios, sobre su fin, se estaban cumpliendo. Con sufrimiento tendrá a sus hijos y con dolor los dará a luz. Pero cuando Adán vio el peligro en que Eva estaba, se levantó y oró a Dios, y dijo: Oh Señor, mírame con ojos de compasión y de misericordia y líbrame de esta angustia. Y Dios miró a su sierva Eva, y en su entrega, dio a luz a su primer hijo, y con él una hija. Y se regocijó Adán en Eva y agradeció por la liberación del dolor y también por los hijos nacidos. Adán y Eva rindieron culto en la cueva, hasta el final de 8 días, y a su hijo llamó Caín y a la hija Lulúa. Y el significado de Caín es odio, porque odiaba a su hermana en el vientre materno, antes de que naciera. Por lo eso Adán lo nombró Caín. Pero Lulúa significa hermoso, porque era más hermosa que su madre. Entonces Adán y Eva esperaron hasta que Caín y su hermana tuvieran 40 días de nacidos. Entonces Adán dijo a Eva: vamos a hacer una ofrenda y ofrecerla en nombre de los niños. Y Eva dijo: vamos a hacer una ofrenda para el primer hijo nacido y luego vamos a hacer otra por la hija. Entonces Adán preparó una ofrenda, y él y Eva las ofrecen para sus hijos, y lo llevaron al altar que habían construido en un principio. Adán ofreció la ofrenda, y pidió a Dios que la aceptase. Entonces Dios aceptó la ofrenda de Adán, y envió una luz del cielo que consumió la ofrenda. Adán y el niño se acercaron a la ofrenda, pero Eva y la niña no se acercaron a ella. Adán, luego de haber entregado la ofrenda, baja del altar con el niño, muy alegre. Luego de 40 días, es decir 80 días, Adán preparó otra ofrenda y llevó a Eva y los niños y subieron al altar y entregaron otra ofrenda, esta vez por la niña, y pidió que fuese aceptada. Y el Señor aceptó la ofrenda de Adán y Eva. Entonces Adán, Eva y los niños, se acercaban juntos, y bajaron de la montaña, con gran regocijo. Pero ellos no regresaron a la cueva en la que nacieron los niños, sino que llegaron a la cueva de los tesoros, a fin de que los niños fueran bendecidos con todas las señales que fueran traídas del jardín. Sin embargo, después de haber sido bendecidos con estas señales, regresaron a la cueva en la que nacieron. Sin embargo, antes de que Eva habían ofrecido la ofrenda, Adán había tomado a Eva y habían bajado hasta el río, donde se habían tirado la primera vez y se lavaron. Adán lavó su cuerpo y Eva el suyo, luego de haber terminado la angustia por la que habían pasado. Adán y Eva, después de lavarse en el río de agua, cada noche, regresaban a la cueva de los tesoros, donde oraban y se bendecían, y luego regresaban a su cueva, donde sus hijos habían nacido. Adán y Eva hicieron esto hasta que los niños fueron sido destetados. Después de que fueron destetados, Adán hizo una ofrenda para las almas de sus hijos, además de las 3 veces cada semana que hacía ofrenda por ellos mismos. Cuando los niños fueron destetados, Eva concibió una vez más, y cuando su embarazo llegó a término, dio a luz a otro hijo e hija. Y ellos fueron llamados Abel, el hijo, y Aclia, la hija. Entonces al final de 40 días, Adán hizo una ofrenda para el hijo, y al final de los 80 días, hizo otra ofrenda para la hija, y fueron tratados, como habían sido tratados Caín y su hermana Lulúa. Fueron luego a la cueva de los tesoros, donde recibieron sus bendiciones, tras lo cual regresaron a la cueva donde habían nacido. Después de que estos niños nacieron, Eva dejó de tener hijos. Y los niños comenzaron a crecer más fuertes y más altos, pero Caín era duro de corazón, y se pronunció sobre su hermano menor. A menudo, cuando su padre hacía una ofrenda, Caín se quedaba y no iba con ellos, y no ofrecía nada. Pero, en cuanto a Abel, él tenía un corazón manso, y fue obediente a su padre y a su madre. Él se trasladaba con frecuencia a hacer una ofrenda, porque él amaba. Él oró y ayunó mucho. Luego vino esta señal a Abel.
Como entraba a la cueva de los tesoros, y vio las barras de oro, el incienso y la mirra, preguntaba a sus padres, Adán y Eva, acerca de ellas, pues quería saber de dónde las habían obtenido. Y Adán le contó todo lo que había caído sobre ellos. Y Abel sintió profundamente en el corazón lo que les había acontecido a sus padres. Por otra parte su padre, Adán, le contó de las obras de Dios, y del jardín. Después de escuchar todo lo que su padre le contó, Abel se quedó en la cueva de los tesoros durante toda la noche. Y esa noche, mientras estaba orando, Satanás se le apareció bajo la figura de un hombre, que le dijo: Tú constantemente has ido a hacer las ofrendas con tu padre, has hecho oración y ayuno, por esto, te voy a matar y te quitaré de esta tierra. Pero Abel oraba más fervientemente y echó al diablo fuera y no creyó ninguna de las palabras que le había dicho. Luego, cuando era ya de día, un ángel de Dios se le apareció y le dijo: No cortes tu ayuno y tu oración, porque son ofrendas a Dios. Mira, el Señor ha aceptado tu oración y no tengas miedo a lo que el diablo te dijo anoche, sobre la muerte. Y el ángel se retiró. Entonces, cuando fue de día, Abel llegó a Adán y a Eva, y les dijo de la visión que había visto. Cuando oyeron esto, se angustiaron mucho por él, pero no le dijeron nada sobre esto, sino que solo lo confortaron. Pero en cuanto a Caín, Satanás también vino a él por la noche y mostrándose a sí mismo le dijo: Adán y Eva tienen mucho amor por tu hermano, más que a ti, y le van a dar el matrimonio a tu hermana que es muy bella, porque a él le gusta, pero a ti, te van a dar la hermana fea porque ellos te odian. Ahora escucha, antes de que lo hagan, te estoy diciendo que debes matar a tu hermano. De esta forma tu hermana quedará para ti, porque quedará sola. Y el diablo se apartó de él. Pero las palabras que el diablo pronunció se quedaron en el corazón de Caín, y con frecuencia deseaba matar a su hermano. Sin embargo, cuando Adán vio que el hermano mayor odiaba a los más jóvenes, él se esforzó para ablandar sus corazones, y dijo a Caín: Oh mi hijo, toma de los frutos de tu siembra y haz una ofrenda a Dios, porque Él puede perdonarte tu maldad y tu pecado. Dijo también a Abel: Toma algunos frutos de tu siembra y haz una ofrenda y llévalo a Dios, porque Él puede perdonarles por su maldad y pecado. Entonces Abel obedeció la voz de su padre, y tomó algunos frutos de su siembra, e hizo una buena ofrenda, y dijo a su padre: Adán, ven conmigo y muéstrame la forma de hacer una ofrenda satisfactoria y correcta. Y fueron, Adán iba con él, y le mostraron la forma de ofrecer su regalo en el altar. Luego, después de eso, se pusieron de pie y oraron para que Dios acepte la ofrenda de Abel. Entonces Dios miró a Abel y aceptó su ofrenda. Y Dios estaba más contento con Abel que con su ofrenda, debido a su buen corazón y puro cuerpo. Pues no había rastro de engaño en él. Luego vinieron abajo desde el altar, y se dirigieron a la cueva en la que vivían. Pero Abel, por razón de su alegría por haber hecho su ofrenda, la repitió 3 veces a la semana, tras el ejemplo de su padre Adán. Pero, Caín, no quería hacer una ofrenda. Solo después de que su padre estuvo muy enojado, Caín aceptó y tomó la oveja más pequeña y la llevó a la ofrenda, pero cuando estaba ofreciéndola sus ojos estaban en la oveja. Por lo cual Dios no aceptó su ofrenda, porque su corazón estaba lleno de pensamientos asesinos. Y todos ellos vivían juntos en la cueva en la que Eva había dado a luz, hasta que Caín tenía 15 años, y Abel 12 años. Entonces dijo Adán a Eva: He aquí los niños son mayores, tenemos que pensar en darles esposas. Entonces Eva respondió: ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces Adán le dijo: Abel se unirá a la hermana de Caín en matrimonio, y la hermana de Abel en matrimonio con Caín. Él dijo Eva a Adán: No me gusta Caín, porque él es duro de corazón, pero deja que ellos se queden con nosotros hasta hacer una ofrenda en el nombre del Señor. Y dijo Adán: No más. Mientras tanto, Satanás vino a Caín en la figura de un hombre del campo, y le dijo: He aquí Adán y Eva han estado tramando juntos sobre el matrimonio de ustedes dos, y se han puesto de acuerdo en casarte con la hermana de Abel y a él con tu hermana. Porque te quiero, es que te digo estas cosas. Sin embargo, si quieres toma mi consejo y obedéceme, y el día de tu boda te voy a poner una muy hermosa túnica, oro, plata en abundancia y todos mi reino te asistirá. Entonces Caín dijo con alegría: ¿Dónde está tu reino? Y Satanás respondió:
Mi reino está en un jardín en el norte, donde una vez quise traer a tu padre Adán, pero él no estaba dispuesto a aceptar mi ofrecimiento. Pero, si tú recibes mis palabras y si quieres venir a mí después de tu boda, deberás dejar la miseria en la que estás, y te daré descanso y serás mejor que tu padre Adán. Con estas palabras de Satanás, Caín abrió sus orejas, e inclinó su corazón hacia su discurso. Y Caín no quiso permanecer ya más en el campo y fue a donde Eva, su madre, y la golpeó, maldiciéndola y recriminándole por los planes de dar su hermana en matrimonio a Abel. Y le dijo: ¿acaso estoy yo muerto para dar mi hermana a Abel? Su madre, sin embargo, trató de tranquilizarlo y lo envió al campo en el que había estado. Entonces, cuando Adán llegó, ella le dijo lo que Caín había hecho. Y Adán se afligió, pero tomó fuerza y no dijo ni una sola palabra. Entonces en la mañana siguiente, Adán dijo a su hijo Caín: tomar de tus frutos, los jóvenes y bueno, y los ofrecerás a Dios, y voy a ir a hablar con tu hermano, para hacer lo mismo. Ambos obedeció a su padre Adán, y tuvieron listas sus ofrendas y las ofrecieron en la montaña donde estaba el altar. Pero Caín se comportaba altivamente con su hermano, y lo empujó, botándolo del altar, y no le permitió ofrecer su regalo en el altar, pero él ofreció su propia ofrenda en él, con un corazón orgulloso, lleno de engaño y de fraude. Pero en cuanto a Abel, construyó un altar con algunas piedras que estaba cerca a su alcance y ofreció su ofrenda con un corazón humilde y libre de engaño. Caín estaba entonces de pie frente al altar en el que había ofrecido su regalo, y gritó a Dios para aceptar su ofrenda, pero Dios no la aceptó de él, ni hizo un divino fuego para consumirla. Y se mantuvo de pie sobre el altar dando la espalda, de mal humor y con sentimiento de mezquindad, buscando a su hermano Abel, para ver si Dios acepta su ofrenda o no. Y Abel oró a Dios para aceptar su ofrenda. Luego, un fuego divino vino abajo y se consumió su oferta. Y Dios olió y saboreó lo dulce de su oferta, porque Abel lo amó y se regocijaba en él. Y porque Dios estaba bien complacido con él, le envió un ángel de la luz en la figura de un hombre, que había participado de su ofrenda, porque él había olido y saboreado lo dulce de su ofrenda, y lo confortó y fortaleció su corazón. Y Caín estaba observando todo lo que tuvo lugar en la ofrenda de Abel y se enojó mucho. Entonces abrió su boca y blasfemó contra Dios, porque él no había aceptado su ofrenda. Y Dios dijo a Caín: ¿por qué te ves triste? Es justo que me permita aceptar su ofrenda. No estamos en contra de ti, mas tú has murmurado y estás solo en contra tuya. Dios hizo este reproche a Caín, y él porque no fue aceptada su ofrenda. Y Caín bajó del altar, y cambió su color y con cara triste bajó a donde sus padres y les contó lo que le había acontecido, y Adán se entristeció mucho porque Dios no había aceptado la ofrenda de Caín. Pero Abel bajó con regocijo, y con un corazón agradecido, y le dijo a su padre y a su madre cómo Dios había aceptado su oferta. Y se regocijaron con él y besaron su rostro. Y Abel dijo a su padre: porque Caín me empujó del altar, y no me permitió ofrecer mi regalo en él. Sin embargo he hecho un altar para mí y mi regalo fue ofrecido en él. Pero cuando Adán escuchó esto, se puso muy triste, porque era el altar que había construido inicialmente y en el que había ofrecido todas ofrendas. Y Caín estaba resentido y tan enojado que entró en el campo, donde Satanás vino a él y le dijo: tu hermano Abel se ha refugiado con tu padre Adán, porque él fue echado desde el altar, y le han besado su rostro, y se han regocijado con él, mucho más que contigo. Cuando Caín escuchó estas palabras de Satanás, se llenó de ira, y no dejó que nadie lo sepa. Pero él tenía el deseo de matar a su hermano, hasta que tomándolo en la cueva le dijo: tu hermano, el país es tan hermoso, y hay esos hermosos árboles tan agradables en él, que forman un paisaje encantador, digno de ver. Pero hermano, dijo Abel, tú nunca has ido a ese lugar para descansar. Es que, mi hermano, es mi gran deseo que vengas conmigo al campo, para disfrutar y sentirnos bendecidos de nuestros campos y nuestros rebaños, que para ti son justos, y te quiero mucho, oh mi hermano. Pero tú has hecho que nos enemistáramos. Y Abel consintió en ir con su hermano Caín al campo. Pero antes de salir, dijo Caín a Abel: espérame, voy a traer algo para protegernos de las bestias salvajes.
y Abel estaba esperando inocentemente, cuando Caín le dio la delantera. Y comenzaron, Caín y su hermano Abel, a caminar por el camino. Caín hablaba con él, y él pensaba que Caín había olvidado todo. Y caminaron hasta que llegaron a un lugar solitario, donde no había nadie, y Abel dijo a Caín, oh, mi hermano, estamos cansados de tanto caminar y no vemos ningún árbol, ni frutos, ni flores, ni ovejas, ni nada de lo que me dijiste que veríamos. ¿Dónde están las ovejas que dijiste que bendecirían? Entonces Caín le dijo, ven, y verás muchas cosas bellas muy pronto, pero adelántate, yo te sigo y voy a alcanzarte luego. Y Abel pasó por delante de Caín, y Caín se mantuvo detrás. Y Abel fue caminando inocentemente, sin saber que su hermano lo mataría. Entonces Caín, cuando llegó hasta él, le engañaba con palabras y forma de hablar amable y caminaba un poco hacia atrás de él, entonces tomó impulso y arremetió contra su hermano dándole golpe tras golpe. Y cuando Abel cayó sobre el terreno, viendo que su hermano arremetía contra él para matarlo, le dijo a Caín, oh, mi hermano, ten piedad de mí. Por los pechos que hemos sido amantados, no me golpees. Por el vientre que nos trajo este mundo, no me golpees con el bastón hasta morir. Si me vas a matar, toma una de estas piedras grandes y mátame directamente. Entonces Caín, duro de corazón, y cruel asesino, tomó una gran piedra, y golpeó a su hermano en la cabeza, hasta que su cerebro salió de ella, y Caín disfrutó el hecho de ver la sangre de su hermano salir de él. Y Caín no se arrepintió de lo que había hecho. Pero la tierra, cuando la sangre del justo Abel cayó sobre ella, temblaba, ya que bebió su sangre, que fue destruida a causa de Caín. Y la sangre de Abel clamó a Dios, misteriosamente, para vengarlo de su asesino. Entonces Caín comenzó a excavar en el terreno para ocultar el cuerpo de su hermano, porque le vino gran temor y temblaba, cuando vio a la tierra temblar, sola por su propia cuenta. Luego, al terminar el hoyo, metió el cuerpo de Abel y lo cubrió con polvo, pero la tierra no lo recibió y botó el cuerpo de Abel. Una vez más Caín excavó el terreno y a su hermano escondió en él, pero de nuevo el terreno arrojó el cuerpo, hasta 3 veces el terreno vomitó el cuerpo de Abel. El terreno fangoso lo tiró la primera vez, porque Abel no fue la primera creación, y lo arrojó por segunda vez, no queriéndolo recibir, porque Abel era bueno y justo, y fue asesinado sin motivo. Y una tercera vez porque el asesinato tenía un testigo en contra. Y la tierra se burlaba de Caín, hasta que la palabra de Dios vino a él en relación con su hermano. Luego Dios estaba enojado y disgustado mucho por la muerte de Abel, y él tronó desde el cielo, y rayos cayeron antes que él, y la palabra del Señor Dios de los cielos vino a Caín, y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces Caín respondió con una voz áspera y orgullosa y con un corazón como, oh Dios, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Y dijo Dios a Caín, maldita la tierra que bebió la sangre de tu hermano Abel, y para ti, siempre será temblor y agitación, y esto será una marca sobre ti a fin de que considere quien desee matarte. Y Caín lloró porque Dios había dicho esas palabras, y dijo, oh Dios, cualquiera que considere matarme, lo hará y seré borrado de la faz de la tierra. Y dijo Dios a Caín, quien quiera que considera matarte, no lo hará, porque antes que esto, yo voy a dar 7 castigos al que tal cosa hiciere. Porque cuando Dios preguntó a Caín ¿dónde está tu hermano? En su gran misericordia buscaba que Caín se arrepintiera. Y si Caín se hubiera arrepentido en ese momento diciendo, oh mi Dios, perdona mi pecado, por asesinar a mi hermano, Dios le hubiera perdonado su pecado. Y como Dios dijo a Caín, maldito el terreno que ha bebido la sangre de tu hermano y que además muestra su misericordia para con Caín, pues Caín no fue maldecido, pero sí el terreno que bebió su sangre, siendo que el terreno no cometió el asesinato, sino el malvado fue el que lo cometió. Y es apropiado que la maldición caiga sobre el asesino, pero la misericordia de Dios hizo que la maldición cayera al terreno y no a Caín. Y él le dijo, ¿dónde está tu hermano? A lo que él respondió y dijo, no sé. Entonces el Creador le dijo, seas siempre angustiado y temblando. Entonces Caín temblaba y se llenó de terror, y a través de esta señal, Dios hizo de él un ejemplo ante toda la creación de qué pasa al asesino de su hermano.
Dios también hizo venir sobre Caín temblor y terror quitándole la paz, para que recordando la paz y alegría pasadas, pueda arrepentirse de su pecado humildemente y encontrar la paz del principio. Y en la palabra que Dios dijo: voy a poner 7 castigos a todo aquel que mata a Caín. Dios no estaba tratando de matar a Caín con la espada, pero él trató de hacerle morir a través del ayuno, del llanto y de la oración, para que de una forma difícil sienta su pecado. Y los 7 castigos son las 7 generaciones durante las cuales Dios espera que Caín sienta por el asesinato de su hermano. Pero, Caín, desde que asesinó a su hermano, no pudo encontrar ningún descanso en cualquier lugar, pero volvió a Adán y Eva, temblando, aterrorizado, y manchado con sangre. Y conoció de nuevo a Adán a Eva, su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Según las listas de los patriarcas, Set vivió 912 años. El hijo de Set, además de otros no mencionados, fue Enos, en cuya época se comenzó a invocar el nombre del Yahvé. Duró 930 años la vida de Adán. Murió de lo que se podría denominar la vejez. Sencillamente se desgastó su mecanismo físico. El proceso de desintegración paulatinamente le fue ganando terreno al proceso de reparación, y llegó el inevitable final. Hacía 19 años que había muerto Eva por debilitación del corazón. Ambos fueron sepultados en el centro del templo del servicio divino que se había construido de acuerdo con sus proyectos poco tiempo después de terminar de completarse los muros.